Es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes. Amén. Pero principalmente poder servirle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy hemos sido convocados a este lugar porque Dios conoce la necesidad de todos nosotros. Y como les había dicho la semana pasada, estoy en una tarea muy importante en este taller de familias. Porque yo sé que aquí muchos, o todos, por no decirlo, queremos tener un hogar que verdaderamente lleve honra y gloria a Dios. Amén. Tener un matrimonio, tener hijos, tener padres, ¿verdad? Que estemos en la sintonía con el reino de los cielos. Lamentablemente, pues el mundo definió nuestra vida de familia con muchas cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice claramente lo que Dios quiere de nosotros. Y no importa cuántos años tengas de casado, o cuántos problemas has pasado, o cuánta necesidad tienes ahora mismo, porque lo que importa es lo que el Señor trae en esta noche para refrescar nuestra vida, para derramar ese bálsamo en nosotros, amén, para que nuestra fe sea activada. Por eso el poder del Espíritu Santo de Dios que se mueve en este lugar es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Y ese mismo poder puede levantar tu familia, puede levantar tus hijos, puede levantarte a ti misma. Amén. Por eso hoy el tema que trae el Señor es lo que hiere en silencio a quienes más amamos. Él quiere que nosotros tomemos conciencia que nos corresponde una parte. En el propósito de Dios, nosotros también somos representantes. Amén. La vida cristiana es donde actúa Dios, pero también actuamos nosotros. O sea, tenemos una parte de responsabilidad. Y por eso aprender lo que Dios quiere, que nosotros entendamos y que echemos a rodar, ¿verdad? Porque tal vez algunas personas dirán, pero ¿ya para qué? Ya todo está perdido. Ya somos viejos en esto. ¿Qué solución va a tener mi matrimonio si nos hemos hecho tanto daño? ¿Qué solución van a tener mis hijos si sembramos tanto dolor en ellos, verdad? Pero el Señor, que es sabio sobre todo, que sabe el camino que debemos tomar y qué palabra es la que nos va a dar esa dirección. En esta noche, yo quiero llevarnos a la palabra de Dios, porque aquí están las cosas que el Señor sabe que están causando daño en nuestras familias. Para muchas personas en los hogares, ya todo es cotidiano, es normal, es mecánico el vivir de una manera que desagrada a Dios. Pero miremos este sencillo versículo que encierra tantas cosas de las cuales el enemigo se ha aprovechado y ha dañado, ha destruido. Y hoy vemos hogares cristianos viviendo esta manera de vivir que no es más, sino que no se ha despojado del viejo hombre. Amén. Yo les invito a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31. Y vamos a leer la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para tener entendimiento. Amén. Digamos todos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. ¿Sí se les hace conocidas esas palabras? Amén. Vuelvo y les digo, quítese de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Como este taller se trata de parejas, se trata de familias, pues este tema está inducido a ello. Amén. La vida de pareja y en familia no es ajena a los conflictos, a los roces, a las diferencias. No es ajena. Yo estoy hablando de familias cristianas. Amén. Que hoy viven el flagelo de la división en sus hogares, de la incomprensión entre parejas, de maltrato en la familia, de abusos en los hogares. Amén. Por eso, la gran diferencia que hay en un hogar que honra a Dios y en un hogar que no lo hace, escúcheme bien, no es la ausencia de los problemas, es la manera en que los enfrentamos. Delante de Dios está todo lo que nosotros aparentamos muchas veces en la iglesia. Amén. Porque el Señor sí conoce la problemática que hay entre padres e hijos, entre esposos. El Señor la conoce. Y yo sé que todos los que oramos en este lugar, los que venimos a ayunar, los que venimos a vigilar, cuando clamamos por la iglesia, cuando clamamos con voz en cuello, ¿verdad? Por las familias, estamos tocando el corazón de Dios. Estamos pidiéndole, Señor, socorro. ¿Y de dónde proviene mi socorro? Mi socorro proviene de Dios, quien hizo los cielos, la tierra y el mar. Muchas familias llegan a las iglesias para venir a pedirle al Señor que arregle sus hogares, que les ayude en sus matrimonios, que ayuden a sus hijos, etcétera, ¿verdad? Y están en lo cierto, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y los planes de Dios para todos aquellos que le buscamos son planes ¿de qué? De bendición y no de maldición. Aleluya, aplauda lo que Él vive. Aleluya. Pero vuelvo y les digo, están en lo cierto de venir a pedir que Dios les ayude. Pero Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos. Pero siempre va a requerir de nuestro trabajo. Por eso la palabra aquí dice claramente, quítese. Él no está diciendo, yo les quitaré. Entendamos lo que dice aquí el Señor. Quítense. O sea, algo que me lleva a estimular mi vida, si estoy aceptando esta manera de vivir o si quiero desprenderme de esta manera de vivir. Ya no quiero seguir maldiciendo. Ya no quiero seguir teniendo la ira que es explosiva, que ha causado daño. Ya no quiero seguir en esa maledicencia. Eso el Señor va a requerir de nuestra decisión. Si quiero venir solamente a decirle al Señor, ayúdame. Quiero tener un hogar feliz, quiero tener un matrimonio feliz, quiero tener hijos felices, quiero tener una familia que sea próspera, que sea bendecida en todo, ¿verdad? ¿Es solamente venir a eso? No. Porque Dios, que conoce la raíz de todo problema, Él, como el gran hacedor, como el Dios todopoderoso, sabe por dónde se debe tratar el mal. Pero Él quiere que nosotros estemos dispuestos a trabajar con Él. Esto es un trabajo de común acuerdo.
Es un trabajo donde el Dios Todopoderoso está primeramente, pero nosotros vamos detrás de Él. Aleluya. Jesús nos lo advirtió, ¿verdad? Él nos dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero no teman porque yo he vencido el mundo. ¿Cuántos se alegran con ello? Aleluya. Qué buena palabra que nos da el Señor. Glorioso el nombre de nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo, a través de este versículo, nos está dando una lista de cosas que deben salir de nuestro corazón. Yo me imagino que todos vinieron porque querían una palabra de Dios, ¿verdad? Yo he venido también para que el Señor me moldee a su manera. Y si lo que el Señor me está diciendo en esta noche, me está presentando las cosas que el enemigo está tomando como provecho para dañar mi vida, dañar mi hogar, dañar mi familia, porque Él sabe bien su puesto. Él vino a robar, Él vino a matar y Él vino a destruir. Aleluya. Así que si el Espíritu Santo en esta noche te está hablando al corazón, porque Él es el que nos recuerda la palabra de Dios, y estamos aquí decididos a que Dios haga algo en nuestras vidas. Amén. Y yo sé que esta palabra está llegando con aceptación a sus vidas. Así que si queremos vivir como hijos de Dios, debemos obedecer y acatar lo que el Señor nos manifiesta en esta noche por medio de su palabra. Amén. Así que Efesios 4:31 no es un texto para incrédulos. Es un texto que está dirigido a los cristianos, a los matrimonios cristianos, a las familias que ya conocen el Evangelio, pero que tal vez están permitiendo que estas actitudes ya nombradas estén tomando un gran espacio en sus corazones. Por eso el Señor dice claramente en su palabra, mire que el que esté bien no caiga. Mientras estemos en esta tierra, vamos a vivir en una batalla entre la carne y el espíritu. Y si nosotros nos debilitamos, si empezamos a alejarnos de Dios, si empezamos a ver los recursos que Dios pone en nuestro camino para que estemos como esa llama ardiendo y empezamos a desmeritar los recursos que el Señor nos da, ya no vamos a tener el deseo que teníamos de leer su palabra y meditarla. Ya el deseo de venir a congregarnos ha menguado. El deseo de estar en la iglesia y de pronto levantar nuestras manos y adorar a Dios ya no es el mismo de antes. Cuando empezamos a fallar en esas cosas, empezamos a darle lugar ¿a quién? Al enemigo. Y él es astuto, él sabe cómo trabaja en nuestras vidas, él sabe porque él desea que nunca nosotros aceptemos que estamos llamados a vivir una vida nueva, que ya no somos esclavos, pero hoy en día hay familias que están viviendo esa esclavitud. Y mire lo que a veces nosotros ni sentimos que sea tan importante, ¿verdad? Porque estamos a la defensiva del adulterio, de la fornicación, ¿verdad? De muchos pecados que consideramos que son muy grandes. Pero mire lo que el Señor nos está recordando esta noche, que debemos quitar de nuestro corazón. Y vamos a enumerarlos. Primero, ¿qué nos dice? Quiten. ¿La qué? La amargura. Y luego sigue ¿qué? El enojo y luego la ira y luego la gritería, escúchenme, y luego
la maledicencia y por último, la malicia. Y a veces pasa por alto, ¿verdad? Que esas cosas que a veces pensamos que tenemos el control de todo ello, hoy están ciñendo a muchas familias a vivir en la destrucción. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, hoy Dios nos dice con firmeza, quiten eso de sus vidas. Eso no refleja a Cristo. Eso estorba la obra de Dios en nuestras vidas. A veces muchas personas creen que con cambiar de iglesia, irse para otra parte del mundo, sus vidas van a cambiar, sus vidas van a ser diferentes y créanme que no. Así se vaya usted para la misma luna, allá va a tener conflictos. Amén. Por eso el Señor, cuando dice la palabra, que Él nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, es importante tener en cuenta algo. Es una orden que Él nos da a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo que nos compete a nosotros. Qué bueno venir y decirle, Señor, quíteme la ira, ¿verdad? Hasta fácil decirlo. Señor, quíteme el enojo. Señor, quíteme la maledicencia, cuando ni siquiera sé qué significa la maledicencia. O quítame la malicia, ¿verdad? Cuando ni siquiera sé qué significa la malicia. Pero el Señor dice, hey, el que necesita tomar la decisión de quitar eso es cada uno de nosotros. Si quieres que la obra mía no estorbe, no sea estorbada en tu vida. Así que si quieres que mi obra no sea estorbada en tu vida, recapacita y siente en esta noche que necesitas del Señor. Necesitas entender que si Dios te está diciendo, quítalo, debemos ¿qué? Quitarlo, aleluya. Y eso nos confronta. ¿Sabe por qué nos confronta? Porque muchas veces queremos que todo mundo cambie, ¿verdad? Menos nosotros. Nos sentimos tan tranquilos, nos sentimos tan conformes, pero hoy el Señor nos está moviendo el piso. Hoy el Señor nos está diciendo, hey, quiero que entiendan qué significa cada cosa y por eso me tomé el trabajo de venir y traerles a cada uno de ustedes lo que significa, quiten toda amargura. Vamos a ver qué es la amargura. Aleluya. La amargura es la acumulación emocional de una carga no resuelta en el pasado. Muchos hemos pensado que pasar la hoja es suficiente. Otros llegan a pensar que olvidarse, que tal vez que no me nombren esta persona, que no me digan aquello, entonces las cosas están resueltas, ¿verdad? Y no es así. La amargura, cuando no se trata, es una carga que contamina todo lo que se toca. Aleluya. Una persona amargada no necesita gritar para dañar, basta solamente su actitud. La actitud de una persona amargada. Y yo sé que con esta enseñanza vamos ahora sí a identificar muy claro cuándo puedo estar yo amargado, o cuándo mi cónyuge está amargado, o cuándo mis hijos están amargados, porque estamos hablando de familia, ¿verdad? Ya no vamos a pasar por alto cuando veamos esa clase de trato en nuestro hogar. Y como estamos llenos del Espíritu Santo de Dios,
No nos vamos a quedar únicamente contemplando que mi esposo está amargado, ay, es un amargado, o mis hijos, ay, son unos amargados, dejémoslos allá. No, porque sabemos que el Señor está diciendo que la amargura hace que el propósito de Dios se detenga en tu familia. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que ha adquirido este conocimiento? Venir delante de Dios a pedirle, a suplicarle que toque el corazón de esa persona, ya sea su hijo, su cónyuge o usted mismo, para tener la fortaleza y la sensatez de echar fuera esa amargura. Dice la palabra del Señor que la paz, el único que la puede dar es ¿quién? Jesucristo. Amén. Entonces, una persona amargada, su actitud contagia a todo. En el matrimonio, escúcheme, la amargura es esa herida que se dejó abierta. En el matrimonio hay muchas heridas que están abiertas. Es esa palabra que se dijo irresponsablemente y no se sanó. Y pasamos por alto. Dejamos que el sol se pusiera el enojo que teníamos. ¿Verdad? Y eso se va acumulando hasta volverse, ¿qué? Amargura. Y por más que usted quiera sonreír, por más que usted quiera hacer luz en tu familia, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tu interior está marcado ¿con qué? Con la amargura. Y en tu trabajo te conocen como una persona ¿qué? Amargada. En la iglesia te conocen como una persona amargada. Donde quiera que vayas, vas con una señal. Amargura. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vivir con amargura es vivir con resentimiento. Y más en las familias. Usted me la hizo una vez, no se lo perdono. ¿Verdad? Y esos son comentarios que se escuchan muy seguido en los hogares. La amargura no se manifiesta solamente con palabras, escúchenme bien. Ni tampoco con esos gestos en el rostro que dejan mucho que desear, ¿verdad? A veces aún hasta le da miedo saludar a X o Y persona porque se les manifiesta una amargura en el rostro. Amén. La persona amargada es una persona que lleva en su vida frialdad, indiferencia, sarcasmo, aislamiento. No es que a mi hijo le gusta estar aislado. Cuidado, padres. Es un hijo que está llevando amargura en el alma. Es que mi hijo es solitario, es que no le gustan los amigos, no le gusta nada. Siempre le gusta estar allá encerrado. Cuidado, padres. Es amargura lo que hay. Aleluya. Es una persona que no es muy dada a hablar. Es una persona que no le gusta escuchar tampoco. Es una persona que simplemente guarda aquí adentro y sufre sola. Entonces, eso manifiesta la amargura. Aleluya. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, escúcheme, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es contagiosa. ¡Wow! Un corazón amargado contamina a los hijos, al cónyuge y a toda la cosa, a toda la casa. ¿Qué paz va a haber en un corazón amargado? Ninguna clase de paz, ¿verdad?
Son esos padres que siempre tienen una piedra en la mano para responder. Son esos esposos que siempre están a la defensiva, no precisamente con el escudo de la fe, sino con un escudo para que no les rebote el mal que dan. Amén. Mis queridos hermanos, y lo peor de la amargura es que impide disfrutar de la gracia de Dios. Si tus hijos te conocen porque eres un amargado o una amargada, o si conoces a tus hijos porque son amargados y eso parece normal, y eso parece que es el estilo de vida que él desea vivir, es su esencia, es su personalidad, déjenme decir que hay un error grave. Porque es lo que está impidiendo que se disfrute de la gracia de Dios en tu casa, en tu hogar. Yo sé que hay muchas preguntas que vienen delante del Señor. Señor, ¿por qué en mi casa hay tantas cosas? ¿Por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué no disfrutamos de la paz cuando dice el Señor que solo tú eres? Pues hoy el Señor nos está respondiendo. Miren qué puede haber en sus hijos, en su cónyuge o en ti mismo. ¿Qué hay si hay amargura? Pues, ¿qué nos dice el Señor? Quítense toda amargura. Aleluya. Venga a ayunar, querido hermano. Mañana tenemos un hermoso ayuno a las 8 de la mañana. Venga a ayunar y rinda esa área delante del Señor. Que si usted es el motivo que está impidiendo que llegue la bendición a tu casa, ríndete al Señor. Aleluya. Y miremos un ejemplo práctico que nos trae como más claro lo que significa una persona amargada. Cuando una esposa, cada vez que su esposo se equivoca, le recuerda los errores del pasado, ahí hay ¿qué? Amargura. O un esposo que ya no confía porque un día su esposa le pudo haber fallado y no pudo perdonarla de corazón, aunque diga que sí, es una persona que lleva raíz de amargura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que nos dice el Señor en esta noche, quita esa raíz, porque el amor no guarda rencor. Aplauda lo que él vive. Yo creo que estamos entendiendo bien, ¿verdad? Lo que significan estas 4 palabras que el Señor está diciendo es lo que estorba mi obra en tu casa. Es lo que está estorbando mi obra para que tu casa ilumine mi luz. Aleluya. Viene la segunda. Quiten todo enojo. Y muchos como que estamos bien ahí, bien amañaditos, ¿verdad? Es que el enojo, Cristo se enojó, ¿verdad? Pues vamos a ver qué significa el enojo que Dios quiere que quitemos. El enojo es una reacción natural frente a lo que consideramos que injusto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero cuando no se trata correctamente, ese enojo se convierte en un fuego que va consumiendo la armonía del hogar. ¿Verdad? Empezamos bien porque ¿era qué? Un enojo normal, natural. Pero cuando no se trata correctamente, el Señor dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Así que en el matrimonio, el enojo no tratado se acumula. Y eso quiere decir que se va a convertir tarde que temprano en una bomba. Que en cualquier momento puede ¿qué? ¡Pah! Estallar. Y eso lo hace el enojo con lo que muchos están cobijados. Es que Jesús se enojó. Cuando no hablamos a tiempo, cuando no pedimos perdón, cuando preferimos guardar que sanar, es cuando esa bomba maltratada del enojo estalla.
Y hoy vemos familias que están bajo el flagelo de la falta de perdón, del odio. Entre familias estoy hablando. Hijos que no quieren nada de los padres. Y padres que hoy rechazan a sus hijos con una naturalidad que es de espanto. Amén. Así que Proverbios capítulo 29, versículo 11. Mire lo que dice. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin la sosiega. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? A veces pensamos que sabiduría de Dios es para hacer que se multiplique el fruto de nuestras manos y etcétera, ¿verdad? Pero mire que necesitamos sabiduría de Dios para saber manejar todas estas cosas que sufren los hogares, los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos, ¿verdad? Escúcheme en algo. El sabio no es quien no se enoja, sino quien aprende a controlar sus emociones antes de dañar a quienes aman. ¿Tienes una persona sabia? A ver, ¿quiénes son sabios por acá? Sabio no es el que no se enoja, aleluya, sino quien aprende a controlar sus emociones. Por eso cuando usted ora en las mañanas y le dice, Señor, toma mis emociones, toma el control de mis emociones, Señor. Ahí usted le está diciendo, Espíritu Santo, yo creo que sin ti no puedo hacer nada. ¿Y por qué muchos, cuando no toman en cuenta este tema de las emociones, pueden levantarse temprano a orar y de pronto en el día tener situaciones tremendas, ¿verdad? Donde el enojo no se controla y resultan en complicaciones más fuertes. Entonces, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro ¿qué? Su enojo. Fue algo que aprendí muy recién llegada al Evangelio. Porque era una persona muy explosiva. Porque era una persona que no controlaba mis emociones. Le daba rienda suelta a mis emociones. Y cuando llego a encontrar en la palabra semejante texto, en Efesios 4:26, airaos pero no piquéis, no se ponga el sol vuestro tu enojo. Aquí verdaderamente aprendí que yo estaba cometiendo un grave error. Yo estaba dando riendas sueltas a mis emociones sin importarme que estaba dañando a mi esposo o a mis hijos. Pero el Señor fue tan claro porque no es pecado enojarme, pero sí lo es permitir que el enojo eche raíces en mi vida. Amén. Dios no nos reprende por enojarnos, sino por convertir el enojo como una excusa para pecar. Amén. Aleluya. No es el enojo lo que contamina, sino aferrarse a él como si fuera justo vivirlo. Es que a mí me conocen porque yo soy muy enojón, ¿verdad? Y hay de que me digan algo porque exploto. Y entonces las personas, en lugar de provocar situaciones aquí, ¿qué pasa? Se aíslan. Y hoy hay hogares que aunque se vivan en la misma casa, son como si no se conocieran. Llegan y se encierran en sus cuartos, si pasan a la mesa, pasan con el celular, pero esa comunión familiar ya no existe. Esa comunión familiar está dañada. Y no es precisamente porque apareció el internet y apareció los celulares, no. Es que apareció una excusa perfecta
para esconderse ahí, para evitar hablar, para evitar tratarnos. Eso es lo que se vive hoy en día, son los problemas de las familias. A veces pensamos que el problema de la familia es el adulterio únicamente, ¿verdad? Es el endeudamiento, ¿verdad? Pero mire lo que el Señor nos está mostrando con estas palabras que realmente el que tenga oídos que oiga y que entienda lo que el Señor nos está enseñando en esta noche. Lo peligroso no es enojarse en un momento, sino quedarse a vivir en ese enojo. Aleluya. Dios no te dice que no sientas enojo, sino que no dejes que ese sentimiento gobierne tu trato con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos. Algo que le digo a mis hijos, pues que el único que nació en el Evangelio totalmente fue Sebastián. Pero mis otros hijos nacieron cuando no conocíamos a Cristo. Y hoy les digo, si yo hubiese tenido la oportunidad de haber tenido un hijo en mi vientre, siendo cristiana, sería magnífico. Porque conociendo el amor de Dios, recibiendo el amor de Dios en mi vida, pues tenía para dar amor, ¿verdad? Y ahí aún estando ese ser en mi vientre, le hubiera podido expresar el amor que hoy tengo para darles a ellos. Entonces hay muchas cosas que el Señor quiere que hoy, que ya lo conociéndolo, practiquemos para que realmente la obra de Dios pueda ser clara en nuestras vidas. Amén. Miremos un ejemplo práctico de lo que es el enojo. Cuando hay una diferencia y uno de los dos se encierra, se aleja, ¿verdad? Con ironía o con gritos, el problema se hace más grande no por lo que pasó, sino por la forma en que se manejó el enojo. ¿Se han escuchado que se forman tormentas de un vaso de agua? Esto aplica, esto aplica. Pero como aquí hay sabiduría de Dios, aquí hay sabiduría de Dios, aquí hay sabiduría de Dios, aleluya. Vamos a saber cómo tratar los problemas, aleluya. Entonces, ¿qué dice el Señor acerca de ese enojo? Que lo quitemos, que lo saquemos. Ya no va a ser parte de nuestra vida, porque el Señor sí me lo está advirtiendo, sí me está enseñando qué es lo que posiblemente está robándome la bendición de mi familia. Pues aquí estoy, Señor. Voy a quitar el enojo de mi vida. Lo voy a echar fuera de mi casa. Porque si yo estoy viendo que la actitud de mi esposo es solo enojo, o la actitud de mis hijos es solo enojo, ¿yo qué tengo que hacer entonces? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer? Venir a postrarme delante del Señor y decirle y pedirle en súplica, ruego y ayuno y oración que entre a mi casa. Aleluya, porque ya estoy viendo qué problema es el que hay en mi hogar. Ya no vengo titubeando delante del Señor. Señor, es que a mí me parece, no, ya por medio de la palabra estoy dándome cuenta qué es lo que está deteniendo la bendición en mi hogar. Ahora miremos la tercera palabra. Quiten toda ira. Miremos que fue el enojo y ahora viene ¿qué? La ira. Se parecen, ¿verdad? Se parecen, tienen un cierto parecido, pero escúcheme. La ira es cuando el enojo se desborda y se vuelve destructivo. Amén. Recordemos que el enojo es una reacción natural, ¿verdad? El Señor no nos impide que no nos enojemos, ¿verdad? Pero cuando ese enojo lo sabemos tratar, entonces viene a formarse en ira.
Y esa ira es donde ya no hay control. Y vienen a haber explosiones verbales o físicas que causan temor y daño profundo. Aleluya. La ira en el hogar destruye la confianza, rompe puentes, cierra corazones. Y hay otra cosa muy importante que tenemos que ver aquí. Cuando en un hogar la ira es lo que lo representa. No hay oración que fluya en un ambiente donde la ira es constante. Y sí que hemos escuchado, ¿verdad? Pastora, yo no puedo orar en mi casa. Ahora sabe por qué no puede orar en su casa. Porque si la ira está prevaleciendo en su casa, es un motivo y bien claro para que no haya esa comunión con Dios. Y lo dice Santiago 1:20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo puedo admitir que yo soy una persona que desato incendios en mi casa a través de la ira? Pero aún así voy a arrodillarme y voy a orar a Dios. Eso no tiene ninguna justicia delante de Dios. Por eso el Señor dice, quítense toda ira para que sus oraciones lleguen delante de mí. Ahora sí vemos por qué hay tantas personas que están tan tibias espiritualmente, por no decir que muertas espiritualmente, porque no han puesto atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Aleluya. Así que cuando Santiago nos dice que la ira del hombre no obra en justicia, no obra la justicia de Dios, es decir, que cuando actuamos con ira, estamos bloqueando la obra del Espíritu Santo en nuestro hogar. Por eso usted puede tener aquí 40 años en el Evangelio y su familia y su hogar no se ve nada. El Señor está sacando a la luz lo que está dañando nuestra comunión con Dios, lo que está impidiendo que Dios nos bendiga como Él quiere hacerlo. Y si miramos un ejemplo práctico, en la ira, cuando un esposo lanza objetos, tira los platos o grita con fuerza, o una esposa que explota cada vez que no se hace su voluntad, es donde crecen hijos con temor. Y es ahí donde crece un ambiente donde se prefiere el silencio a la sinceridad. Amén. Porque ya nadie quiere provocar al otro. En mi caso, cuando yo sabía que papá iba a llegar a la casa, más o menos sabía que él tenía horario no de oficina, sino de trabajo allá en su empresa. Y sabíamos que estaba llegando más o menos de 12:30 a 1, y a esa hora nos encerrábamos en nuestro cuarto. Le teníamos miedo. Aparentemente parecía respeto, ¿verdad? Pero eso no es ninguna clase de respeto. Era miedo. Porque sabía que en la ira, él no le importaba maltratar a mi madre. No le importaba dañar nada de la casa. Le tenía un miedo tremendo. Y eso es lo que pasa en los hogares cristianos hoy en día. Los hijos no quieren venir a recibir nada de Cristo. Hay esposas que no quieren nada de la iglesia. Hay esposas que no quieren nada de la iglesia. Y no porque la iglesia sea mala o porque el pastor sea malo. Es porque no ven cambios en esa persona que dice, yo soy cristiana, yo soy fiel a Cristo, yo te alabo de corazón, cuando en su interior tiene luchas que no ha decidido quitarlas. Amén. Aleluya.
Así que, queridos hermanos, la ira no es poder. Es debilidad emocional disfrazada de fuerza. La ira no es ninguna clase de poder. Es debilidad emocional disfrazada ¿de qué? De fuerza. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en esta noche? Quita esa ira. No estás solo. El fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Amén. Ahora vamos con la cuerda. Quiten toda gritería. Aló, iglesia. Quiten toda gritería. La gritería es la expresión externa de un corazón fuera de control. No es necesario gritar para tener la razón, queridos hermanos. En la familia cristiana, en la familia que teme a Dios, no hay lugar para quien levanta la voz para imponerse o para intimidar o para callar al otro. Si eso ocurre en cualquier hogar, simplemente se está visualizando la deficiencia que hay del verdadero temor a Dios. ¿Sí me escucharon, iglesia? Si en la familia cristiana se levanta la voz para imponerse, o para intimidar, o para callar al otro, se duda que verdaderamente la presencia del Espíritu de Dios esté operando en esa vida. Aleluya. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Hablar con suavidad no es debilidad, es madurez, ¿qué? Espiritual. Yo no necesito gritar cuando mi esposo me ofende. De hecho, cuando me siento ofendida por él, por alguna cosa, yo voy muy pacíficamente, le digo, amor, me siento herida. Esas palabras que usted me dijo me causaron dolor. Y entonces, porque yo lo respeto, él también me respeta. Y como no somos perfectos, a veces tendemos a ¿qué? A tener contrariedades. Pero cuando venimos de una manera respetuosa, no necesitamos gritar, aleluya, porque si hay algún conflicto, se puede volver una pelea grande simplemente porque uno empezó a gritar. Porque el otro va a querer ¿qué? Responderle con gritos. Y entonces todos los pisos del edificio se enteraron que los cristianos, los evangélicos, acabaron con la casa del perro. Amén. ¿Y sabe qué es lo que pasa ahí cuando dos personas empiezan a gritar? Que ninguno escucha lo que dice el uno ni el otro. Pero sí queda el eco de la gritería y corazones heridos. Entonces, ¿para qué gritar? La voz de Dios no grita. Él nos habla, ¿qué? Apaciblemente. Así que debemos hablar nosotros también así en nuestra casa. ¿Qué es lo que dice el Señor en cuanto a la gritería? Quítenla. Entonces, ¿cuántos van a gritar de aquí en adelante? Ninguno, ¿verdad? Vamos a hablar bajito, porque no necesitamos gritar para demostrar que tenemos la razón. Aleluya. Y vamos con otra. Quiten la maledicencia. Y yo quería llegar a este porque me encanta esta. O sea, a veces tenemos como un mal concepto de lo que significa la maledicencia. La maledicencia es hablar mal. Es ofender con intención. Cuando usted ofende a alguien con intención, usted está pecando. Usted está practicando la maledicencia. Y algo que dice la palabra es que esa clase de personas no van a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Amén. Así que
La maledicencia es hablar mal, es ofender con intención y es usar el lenguaje como ¿qué? Como un arma. Escúcheme, las palabras dejan marcas. ¿Sí pueden creerlo? Un insulto, una burla, una palabra humillante puede quedarse grabada en el alma por mucho tiempo. Proverbios 18:21 que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que los que somos casados, los que se quieren casar, en el matrimonio, cada palabra debe ser sembrada con responsabilidad. Él quiere enseñarnos a hablar. Él quiere que nosotros tengamos sabiduría para saber hablar. Dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No puedes decir, ay no, fue solo una broma, cuando sabes que heriste. Tampoco puedes justificar los dichos con, ay, es que me sacó el quicio. No lo podemos justificar porque el Señor está haciendo claro aquí. Quítese toda maledicencia. ¿Me? ¿Sabe por qué no lo podemos justificar? Porque lo que sale de tu boca es lo que hay ¿dónde? En el corazón. Aleluya. Así que vengamos con un ejemplo. Si un esposo menosprecia a su esposa con estas palabras como usted no sirve para nada, son palabras que si no se sanan, son palabras que hoy en día todavía están ahí acumuladas para en el momento menos indicado estallar. Y también veamos como cuando una esposa le dice al esposo, ya quisiera yo tener el esposo que tiene fulana. Son palabras que hieren y ahí hay maledicencia. Ahora sí me están entendiendo, queridos hermanos. Les puede dar risa. Pero es errores que se están pagando muy caros hoy en los hogares. Han llegado hasta los divorcios. Han llegado a la separación, hijos que se fueron y se marcharon de sus casas. Porque esta clase de actitudes es lo que pervirtieron el hogar. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor sobre la maledicencia? Quítenla, quiten toda malicia. Miren, la maledicencia es diferente a qué? A la malicia. Vayan bien clarito con esto en el corazón, porque si esos son los problemas que tú tienes en tu casa, te vas a parar como un guerrero de Dios a pedir misericordia y perdón. Aleluya. La malicia es el deseo deliberado de dañar, de manipular, de castigar emocionalmente. Escúcheme. Y usted que decía que no robaba, no mataba y usted era muy bueno, ¿verdad? Pero mire este acto. La malicia es el deseo deliberado de dañar, de manipular y de castigar emocionalmente. Y esto sí que se ve en los hogares. Y esto sí que se ve en los matrimonios. Es ese trato frío, intencionalmente ¿qué? Hiriente. La malicia es el silencio prolongado para castigar. Es la ironía, es el desprecio, es la venganza sutil. Primera de Corintios capítulo 13:5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¿Qué ejemplo práctico daríamos aquí para la malicia? Después de una discusión, uno de los dos decide no hablarle a la persona, irse a dormir a otra cama. Eso es malicia, es una intención mala. Cuando las mujeres, amén, sobre todo en los matrimonios, aleluya, manipulan en la parte sexual, eso es malicia y eso está trayendo maldición
a los hogares, a los matrimonios. Amén. ¿Qué dice la palabra de que la mujer no se niegue al hombre? A menos de que sea porque está metida en oración y ayuno con el Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Claro que sí. Entonces, la malicia. ¿Qué dice el Señor de ella? Quítenla. Si usted era una persona que manipulaba a tus hijos, ay, estoy enferma, me voy a morir, tienen que estar aquí o tienen que darme algo, es malicia. Si usted como hijo me voy de la casa porque aquí no, es malicia. Y a veces queremos ver las cosas de otra manera, pero el Señor nos las está poniendo aquí bien claras. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿quieres ver a Dios obrando en tu matrimonio? ¿Quieres un hogar lleno de paz y armonía? Empieza a quitar lo que el Señor te dice en esta noche que quites. No puedes vestirte del nuevo hombre sin despojarte del viejo hombre. Así que el viejo hombre manifiesta la amargura, manifiesta el enojo, manifiesta la ira, la gritería, maledicencia y malicia. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que hay muchas personas cristianas que todavía no se han vestido del nuevo hombre y por lo tanto están deteniendo la obra del Espíritu de Dios en ellos. Amén. Así que yo le pido que se ponga usted de pie. Amén. Dios quiere sanar los hogares, pero necesita limpiar tu corazón primeramente. Hoy es el día de perdonar, iglesia, de pedir perdón y de empezar de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?